Estamos considerando una serie de salmos, hermanos. El libro de los salmos es el libro más grande de la Biblia. 150 salmos nos regaló Dios. Estos eran cantados. Recuerde que antes la gente no tenía Biblias, la gente no iba al templo. Israel no iba a un templo con su Biblia en la mano. La enseñanza era por medio de repetición. A lo más, lo que había eran sinagogas, que eran como lugares donde un maestro sacaba a veces un rollo, algún profeta, alguno de los escritos de la ley, y explicaba en una especie de estudios bíblicos, pero la gente tenía que prestar oído, porque en serio no había esto de, vamos a ver qué dice la Biblia. Esto es relativamente nuevo, que cada quien tenga su Biblia. Es de 500 años para acá, acuérdense, pasó en la Reforma, cuando los hermanos reformadores, Martín Lutero y los que le siguieron, dijeron, pues el pueblo debe tener la Biblia. De 500 años para acá, imagínense, antes era todo por repetición. Y usted sabe que la mejor manera de repetir algo y que se nos grabe, pues es con musiquita. Si ya usted a veces ha tenido esta experiencia de que se sube al autobús y va sonando una canción, para cuando se baja ya la canción ya se la sabe de memoria, porque está repite y repite la canción. Dios sabía eso porque parece que nos programó de esta forma, y los salmos eran eso, eran canciones educativas para que el pueblo aprendiera a recordar la ley de Dios. Por eso es importante tener en alta estima los salmos. Salmo 106 es un salmo que nos habla de cuán grande es nuestro Dios. Salmo 106 comienza con un aleluya. Ya le dije que aleluya significa alabado sea el Señor. Es una palabra hebrea, de hecho, aleluya significa alabado sea el Señor. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Todo lo que recibimos, hermanos, es por misericordia de Dios. No lo merecemos, no lo pagamos, no lo abonamos. Esta semana que está cerrando fue por pura misericordia de Dios que fuimos bendecidos. Esta semana que comienza va a ser por misericordia de Dios. Estamos enumerando algunas de estas bendiciones, de estas misericordias de Dios. Una de ellas es la providencia, cómo Dios gobierna, dirige, sustenta todas las cosas en todos los niveles, detalles y circunstancias, de manera que su plan perfecto se va cumpliendo, pero al mismo tiempo de que su nombre recibe gloria, nosotros, su pueblo, obtenemos dicha. Nos la pasamos bastante bien en manos de un Dios misericordioso que tiene todo bajo control. Por eso no estamos esta noche temerosos de, ¿qué nos va a pasar? Hermanos, estaremos bien, el Señor nos va a cuidar. De hecho, otra de las bendiciones que tenemos de parte de Dios es su alegría. Dios no es un viejito amargado, Dios no es un ser ahí gruñoncito, Dios es un ser feliz. Él es un Dios alegre, y este Dios feliz desea que su gozo y su alegría fluya como un regalo completo e inagotable para su pueblo. Este Dios quiere que seamos felices. Dios no tiene la intención de que usted se la pase triste o amargado. Él quiere que sea feliz. Él aborrece el pecado porque el pecado no nos va a hacer felices. El pecado es una felicidad chafa, una felicidad pirata. Pero Él tiene gozo verdadero, auténtico, inagotable. Y todo aquel que tiene a Cristo tiene esta fuente de gozo. Hoy vamos a hablar, a la luz del Salmo 106, de uno más de los beneficios de Dios, uno que necesitamos mucho, que es su perdón. Usted necesita el perdón de Dios. Yo necesito el perdón de Dios. No somos lo suficientemente buenos como para decir, no lo necesito. No todos aquí. Necesitamos el perdón de Dios. Y necesitamos perdón de Dios en cantidad abundante. No vaya a pensar que una pasadita de perdón. No, hemos hecho muchas cosas malas y necesitamos el perdón de Dios. Es muy amplio el concepto perdón, no tenemos toda la noche para estudiar acerca del concepto, pero baste con decir que en la Biblia, cada vez que se habla de perdón, se habla de uno de estos aspectos que están siempre relacionados. Perdón tiene que ver con saldar una deuda, ¿sí? ¿Qué se siente cuando usted, no sé cómo se siente, espero que usted no se sienta a gusto con deudas,
yo no me siento a gusto con deuda, se siente así como que no duermes en paz, como que te estresa, ¿no? Hay gente que está contenta con sus deudas, pero no debería ser así. ¿Y qué se siente cuando por fin saldas la deuda, cuando por fin ya no te pueden embargar o algo así? Se siente como un alivio. Eso significa perdón en la Biblia. Se salda una deuda. Pero sabemos que esta deuda es una deuda con la ley de Dios. Y como hoy meditábamos en la mañana, esta deuda no se pagó con dinero ni con oro. Se pagó con la sangre de Cristo. También el perdón tiene que ver con librar de la culpa, ¿sí? Porque una cosa es que quedes saldada en tu deuda, pero hay algo en nosotros que nos aqueja la conciencia y dices, ay, yo soy malo. Bueno, el perdón de Dios nos ayuda a lidiar con esa culpa, nos libra de esa culpa. Y además, muy importante, el perdón de Dios tiene que ver con la cancelación de un castigo. Hoy en la mañana hablábamos también de eso, decíamos que la paga del pecado es la muerte. El alma que pecare, esa morirá. Ustedes y yo, por causa del pecado, que de comisión, que de omisión, que de pensamiento, de palabra, de hecho, de intención, toda clase de pecado, merece el castigo de Dios. Pero el perdón de Dios consiste en que nos libra de ese castigo. Y no salió gratis, recuerde. El castigo cayó sobre Jesús. En ese intercambio, Él recibe el infierno para que nosotros podamos recibir el paraíso. Así. Eso es lo bonito del perdón. Eso es lo asombroso, lo maravilloso del amor de Dios, que ofrece perdón, saldar la deuda, librar de la culpa, cancelar el castigo. Todo fuera tan sencillo como eso. Así, bueno, pues es tan bueno nuestro Dios que nos perdona. Sin embargo, hay que considerar que en este salmo, el Salmo 106, no sé si usted lo leyó, hoy leímos una parte de este salmo, no es un salmo que usted diga así de estos enjundiosos, como el Salmo 150 que dice, lo que respira, alaba a Jehová. No es un salmo de estos un tanto tiernos como el Salmo 23, que nos dice, ay, el Señor es mi pastor y nada me faltará, lleno de ternura. No, el Salmo 106 es un salmo histórico, de hecho. Nos narra ciertas escenas del pueblo de Israel a lo largo de su peregrinaje desde Egipto a la tierra prometida. Y es un salmo algo así como de reprensión. Y algo que vamos a encontrar aquí en el Salmo 106 son algunos peros. ¿Qué tanto poder tiene esa palabra de 4 letras, hermanos? Pero. Un pero, no sé si lo ha pensado, pero un pero puede ser decepcionante o puede ser alentador. Depende. Por ejemplo, cuando un chico, ¿no? Don Flavio está enamorado de doña Lupe y el pobre expone su corazón y dice, oye, Lupita, es que yo quiero ser más que tu amigo, Lupita. Yo quiero que seamos algo más, que seamos novios, quiero tener algo contigo. Y Lupita le dice, mira, Flavio, me caes bien, eres un gran amigo, tienes muchas virtudes. Y el Flavio ya sabe lo que viene un pero yo te quiero como amigo, nada más. Ese pero, no sé si lo piensa, pero no importa lo que le haya dicho antes, ¿no? Buena persona, buen amigo, ese pero ya lo echó a perder. Es decepcionante. Ese pero puede ser alentador también. Cuando estás en la escuela y tu maestro te dice, mira, no estás yendo muy bien que digamos, tus trabajos no están completos. La verdad es que no estás cumpliendo del todo. Pero te voy a dar un plazo para que te pongas al corriente. Ay, ese pero resulta como un alivio, ¿no? O sea, tú piensas que te va a caer la justicia, te van a reprobar, pero ese pero es
Ay, gracias, maestro. El hombre que sale a buscar trabajo y en la entrevista le dice, no, señor, muy bien, tiene un buen currículum, muy buenas referencias, pero, usted está en realidad sobrecalificado para el puesto. Ah, no me diga eso, es desalentador. ¿O qué tal si su tele se le echa a perder y la lleva al técnico y dice, no, pues hicimos todo lo que pudimos y no tiene reparación su tele, señor? Pero, como todavía tiene la garantía, le vamos a dar una nuevecita. Ah, bueno. Me encantan esos peros, ¿se da cuenta? Entonces, un pero puede tener esta fuerza de pronto demoler nuestras esperanzas, echar a perder nuestras fantasías, hacer nuestro corazón cachitos, o puede tener el poder de alentarnos, llenarnos de esperanza y decir, ay, bueno, las cosas se ponen mejor. Entonces depende de los peros. Hay peros bonitos, hay peros tristes. Mire cómo este salmo va de algunos peros a otros peros. Versículo 1, Salmo 106, versículo 1. Alabad a Jehová, porque Él es bueno. ¿Cómo es Jehová? Bueno. Si una palabra le queda como anillo al dedo a nuestro Dios es, Él es bueno. Y para siempre es su misericordia. Qué bonito, ¿no? Ese es el Dios que amamos, que adoramos, un Dios bueno. Y luego sigue avanzando y el versículo 3, mire lo que dice. Dichosos, afortunados, felices los que guardan juicio. En otras palabras, los que se portan bien. Los que hacen justicia en todo tiempo. Eso es verdad. Hermanos, dichosos, felices los que cumplen los mandamientos de Dios. Dichosos, felices los que todo el tiempo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, guardan la ley de Dios, cumplen su justicia. ¿No es eso verdad? Amén, amén. ¿Ya ve para dónde va esta cosa? Pues sí, dichosos ellos. Los que guardan juicio, dichosos los que hacen justicia. ¿Cada cuándo? Todo tiempo. ¿Y qué dice el pueblo de Dios? Bueno, gracias por participar. Porque usted y yo decimos, pues dichosos ellos, ¿no? Los del cuadro de honor de Dios que todo el tiempo hacen justicia. Porque si somos sinceros, hermanos, ¿cuántos diríamos, esos somos nosotros? Aquí estamos los que hacen justicia todo el tiempo. No, estamos lejos de eso. Y ahí el primer pero, ¿sí? O sea, el Salmo comienza diciendo, Dios es bueno y dichosos los buenos. Dios es bueno y son felices los que se portan bien. Pero, y llegamos al primer pero, pues sí, nosotros somos malos. Mire lo que dice ya el versículo 6. Pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. O sea, este pero es como, ¿sabe cómo? Como cuando voy para allá, para el norte, y veo un espectacular que dice, gran oferta, lotes, baratísimo, 2.5 millones de pesos. No, pues déjenmelo en 12 pagos, ¿no? Pues sí, dichoso el que tiene para comprarse un lote de 2.5 millones. Yo paso, ¿no? Así comienza este salmo. Dichosos los que cumplen la ley de Dios. Pues sí, pero nosotros, Salmo 106:6, pecamos. Igualito que nuestros padres. Hicimos iniquidad, hicimos impiedad. No sé si lo ha pensado, pero la Biblia usa diferentes palabras para referirse a lo malo que hay en nosotros. Y no son propiamente sinónimos. Cada palabra tiene un enfoque diferente. No sé si se ha puesto a pensar, si le ha dado curiosidad, ¿cuál es la diferencia entre decir pecado, primera palabra del Salmo 106, entre decir iniquidad y decir impiedad? ¿Son cosas diferentes? En parte sí, ¿sabe? Pecado
tiene que ver con algo que se acerca a la idea de defecto, ¿sí? Defecto. Literalmente la palabra que se usa para pecado significa mala puntería. Eso significa pecado. Que tú le estás apuntando algo y nomás no le das, ¿sí? ¿Le ha pasado eso? Que intenta hacer algo, pero cuando lo intenta, chispa, sale mal. La riega uno, ¿no? Y no que la quería regar, no. Uno lo quería hacer. Quería hacerlo bonito, quería hacerlo bien, pero le sale mal. Sí se ha intentado a veces cocinar algo de eso que se ve bien fácil y le queda así como que quién sabe qué hicimos en la cocina. Eso es errar, ¿sí? Lo quería hacer bien, en verdad, ¿no? ¿Alguna vez ha tratado de arreglar un aparato y le sobran tornillos y dices, ¿dónde salió? Lo echamos a perder. La intención era buena, el ánimo era bueno, pero erramos en hacer lo bueno. Ese es pecado. Y eso tenemos nosotros. Cualquiera de nosotros sabe lo que es. Quiero obedecer a Dios, quiero servir a Dios, pero me sale este carácter de los 1000 demonios, me salen mis pensamientos cochambrosos, esta lengua chismosa. Está muy mal. Aún lo intento, pero en mis mejores intentos termina por no ser perfecto. Eso es pecado. El defecto en el intento de cumplir la ley. Y aparte está la iniquidad. ¿Sabe qué es la iniquidad? En la Biblia, iniquidad tiene que ver con desobediencia, o sea, con una tajante intención de hacer lo contrario a lo que Dios dijo que hagas. Dios dijo, por ejemplo, no hagas esto, y ahí va uno a hacerlo. A esto le llaman algunos pecados de comisión, ¿no? Lo cometes. Dices mentiras cuando no deberías decirlas. Aborreces a tu hermano cuando no deberías aborrecerlo. Haces algo contrario a la voluntad de Dios. Eso es iniquidad, transgredir la ley. Y aparte le échele la impiedad. ¿Qué es la impiedad? Bueno, empecemos por decir que piedad tiene que ver con lo que cantamos ahorita. ¿Sabes qué cantamos? Eres todo para mí. Eres la razón de mi existir. Eres el aire que respiro. Eso sería piedad. Cuando dices, con Cristo me basta. Cuando dices, no necesito más. Eso es piedad. Como el salmista diciendo, ¿a quién tengo yo en los cielos sino solo a ti? Fuera de ti, nada deseo. Eso es piedad. Devoción es una palabra sinónima. Impiedad es lo contrario. Impiedad es la actitud que tiene. Usted ha visto esto en los niños. En algún momento les entra el punto en que se ponen de contestones. ¿Ha visto a los niños haciendo eso? Le dices, no hagas esto. No, tú no eres nadie para decirme nada. Tremendo chamaco triponcito que se quiere poner con Sansón a las patadas, como aquel que está allá. Y va a aprender que con papá no se pone uno así, ¿no? Pero eso es impiedad, esta rebelión. O sea, no es solo hacer algo contrario a lo que Dios dijo que tú hagas, sino que es ponerte al tú por tú con Dios en una actitud de vas a ver que yo me encargo de hacer mi voluntad. Eso es deshonra, que va casi de cerca de la blasfemia, ¿sabes? Cuando tú te pones contra Dios, no es sabio ponerse contra Dios. Ahora, no trate de identificar, por favor, si un pecado es propiamente pecado, iniquidad, impiedad. Son trillizos, ¿sabe? Donde está uno están los otros dos. Donde cometemos pecado está habiendo iniquidad, donde hay iniquidad hay impiedad. Esto es como una metástasis, va junto. La razón por la que la Biblia exhibe todo esto es para decirnos, no es una cosita pequeñita tu maldad, O sea, tu maldad es multiforme, de muchas maneras tú obras mal. Dios es bueno y los que son buenos son benditos, pero somos malos. Y en otro pero Dios bendice. Salmo 106, versículo 8. Ya en los primeros versículos dijo, pecamos, hicimos iniquidad desde Egipto, nuestros padres, viendo las maravillas, ahí van de tercos de todos modos. Versículo 8. Pero Él los salvó por amor de su nombre. Imagínense que Dios, viendo la rebelión de Israel, ¿saben qué? Esto no va a funcionar,
Porque no sé si se acuerda de la historia, pero Israel empezó a revelársele a Dios luego, no pasaron meses, ¿ok? No pasaron años. Tan pronto salieron de Egipto, ya estaban de tercos con: ¿a qué vinimos? Nos sacaste a matarnos, eres un mal Dios. O sea, estaban con su actitud insolente. Dios pudo haber dicho: ¿saben qué? Bola de tercos, no voy a estar lidiando con ustedes, se aclimatan o se aclimatan. Si Dios hubiera sido estricto con Israel, es decir: ¿saben qué? Les voy a dar el castigo que se merecen. Allí hubieran quedado, despuesito de cruzar el Mar Rojo, allí habrían quedado muertos todos ellos. Pero ¿qué dice el versículo 8? Pero Él los salvó. ¿Por qué? ¿Porque eran buenos? No. Por amor de su nombre. No lo merecían, eran tercos. Pero Él amó a Israel y por amor a su nombre, para que su nombre sea glorificado, decidió amarlos y perdonarlos y salvarlos para hacer notorio su poder. Y lo mismo podemos decir de nuestra vida, hermanos. ¿Por qué Dios nos bendice tanto? ¿No se hace esa pregunta? Porque no creo que aquí haya, espero que no, alguien tan, ingenuo, que diga: pues porque soy una linda criaturita de Dios. No, distamos mucho de eso. Distamos mucho de ser obedientes, distamos mucho de ser perfectos. ¿Por qué Dios nos bendice tanto? Porque es bueno y porque para siempre es su misericordia. Así es que este pero es alentador, ¿no? Ahí está un pueblo terco, desobediente, impío, inicuo, lleno de pecado, que aún intentándolo hacer bien, falla. Y aquí está un Dios que dice: vamos a bendecirlo. No se lo merecen, pero vamos a bendecirlo. Y Dios bendice. Usted puede ver cada ocasión que Dios estaba a punto de destruir. Si lee el Salmo 106, dice: Dios por poquito los destruía, pero se aplacaba. Y Dios bendecía. Usted decía: bueno, al final, bonita lección, ¿no? Ellos fueron tercos, Dios los bendijo, aprendieron y de pronto se sometieron a Dios. No, viene otro pero somos necios. La necedad es diabólica, hermanos. Y tristemente es con lo que más vamos a lidiar, la necedad. Esta actitud de: ya supe que está mal, ya supe que no le agrada a Dios. Es más, ya tropecé por ahí. Y aún así, ahí va otra vez. ¿Se ha topado con un necio alguna vez? Gente que dice: bueno, pues que no aprendes, que no entiendes. Si no se ha topado con uno, solo ve al espejo. También ahí hay uno. Porque todos tenemos algún grado de necedad, hermanos. Repitiendo y repitiendo un patrón de comportamiento, de pensamiento que no está bien. Que insisto, ya cultivamos más de una vez el amargo fruto de esa necedad, pero ahí vamos, necios. Mire cómo lo dice en una expresión el versículo 29, Salmo 106. Provocaron. Esa palabra es muy fuerte, ¿se da cuenta? No es como alguien que hay error y fallé. No. Provocar tiene que ver con insistir, ¿no? Provocar tiene que ver con estar duro y dale, duro y dale, duro y dale, duro y dale, duro y dale. Con un Dios, dice aquí: provocaron la ira de Dios con sus obras. Tercos. ¿Por qué somos así? Bueno, en gran parte la explicación es nuestro pecado. Todo el Salmo 106, le digo, no es un salmo, estoy seguro que no es un salmo que usted repite en sus oraciones. En nuestras oraciones vamos a repetir, como le digo, no sé, el Salmo 91, ¿se acuerda? El que habita al abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente, ¿no? Repetimos el Salmo 23, ¿no? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Este salmo, le digo, está lleno como de pequeños cocotazos, pequeños zapes
tenga. Usted tiene que aprender que no se puede ser necio con Dios. Da una relatoría, nos dice como, miren, cuando Israel iba saliendo de Egipto, ahí pasando el Mar Rojo, ¿sabe qué hicieron? Pecaron contra Dios, ahí, junto al mar. Recién habían visto que se abría el mar, ellos pasaron solo para pecar contra Dios. Y luego, versículos 14 al 15, nos recuerda cómo Dios les regaló este pan del cielo. No había que recogerlo, que cultivarlo, no había que sembrarlo, solo había que recogerlo. ¿Y qué hicieron las criaturitas de Dios por el maná? ¿Dieron gracias? No, refunfuñaron, cochino maná todo el tiempo, maná por la mañana, maná por la tarde, puro maná. Gracias. Y luego, cuando vieron que Dios había escogido a Moisés y a Aarón como líderes, ahí van también a murmurar, ¿por qué a Moisés? ¿Por qué a Aarón? Nosotros queremos una consulta popular, tenemos derecho a elegir a nuestros líderes. ¿Quién se creen? Y luego, cuando Moisés se tardó 40 días allá en el monte, versículo 19, se hicieron un becerro de oro, así, becerro de oro, para idolatrarlo. Y luego cuando Dios los mandó a ver la tierra de Canaán, que es la tierra que les iba a dar por heredad, ¿qué hicieron? Versículo 24, no, esa tierra no nos gusta, está fea, los habitantes, tremendos gigantes, no, vamos a buscar otra tierra. O sea, nada les parecía, no había cómo darles contentamiento, no había cómo mantenerlos en un esquema de, oigan, tantita gratitud, tantita devoción, no, por todo se quejaban. Versículo 32, por el agua andaban maldiciendo a Dios. En ese punto estaban todavía dispuestos a dar media vuelta y volver a ser esclavos en Egipto. Versículo 34 al 35, lo que nos dice es de hecho que se amoldaron a sus vecinos. No destruyeron los pueblos que Jehová les dijo, antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Se igualaron al vecino. Lo que hacía la comadre, lo que hacía el compadre, con esos mismos ídolos se fueron. Ahora, ¿sabe cuál es el problema? Nosotros miramos así, y es posible que miremos y dice, se pasan de veras israelitas, ¿no? Se pasaron. Hermano, usted y yo no somos muy diferentes, ¿eh? Note que todo este relato, desde el mar hasta Canaán, es la historia de Israel. Yo me temo que un análisis de la historia de cada quien sería un análisis de nuestras necedades. Imagínense nuestra historia, ¿cómo sería? Cuando era un niño, vil pecador, entró a la secundaria y la prepa, vil pecador, anduvo de novio, no como Dios manda, anduvo como se le antojaba. Cuando fue al trabajo empezó a hacer tranzas, cuando estaba donde no lo veían era un vil pecador. Cada escena de nuestra vida tendrá se portó mal, hizo lo malo. A menos que alguien aquí diga, no, pero pastor, yo sí me he portado bien toda mi vida. No es cierto. Nuestra historia es una historia de pecado, iniquidad e impiedad. Dios es bueno, pero nosotros somos malos. Pero Él bendice, pero somos necios. Y viene un pero. Este pero es alentador. Versículo 44 al 45. Con todo, o sea, a pesar de, pero Él miraba cuando estaban en angustia, porque así termina uno siempre que vuelve a hacer lo mismo contra Dios. Él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor y se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Yo he pensado que si pudiera escoger algo que se ponga en mi tumba, estas palabras serían buenas para poner en mi tumba, ¿saben? Con todo.
Dios miraba cuando estaba en angustia, oía su clamor, se acordaba de su pacto y se arrepentía. Hermanos, moriremos bajo estas mismas palabras. No hemos hecho más que fracasar en obedecer a Dios. Aún intentándolo, no hemos hecho más que fallarle. No hemos hecho más que ser necios de alguna o de otra forma. Y enos aquí. ¿Qué nos ha sostenido? ¿Qué nos ha conservado el aliento? Porque ya debió habernos matado hace mucho Dios por nuestro pecado. ¿Pero qué ha hecho? Lo mismo que con Israel. Esta es nuestra historia, hermanos. Ustedes y yo somos estos necios también. Hemos visto las grandes obras de Dios, hemos visto su misericordia, hemos visto su bendición, y aún así ahí vamos a hacer lo que no está bien, o errando, o fallando, o incluso deshonrando a nuestro Dios. Al final de nuestra historia, este va a ser también el epílogo, las palabras finales. Estos fueron malos, perversos, no obedecían, decían que ya se iban a consagrar y ahí volvían otra vez a lo mismo. Sí intentaban a veces eso de santificarse, pero nunca llegaron a hacer saltos al nivel que Dios demandaba. Con todo, cuando estaban en angustia y oía su clamor y se acordaba de su pacto con ellos, y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Este es nuestro Dios. Un Dios que dice, mira, mereces. Así como usted y yo cuando vemos a nuestro Dios, mira, chamaquito, mereces que te ponga una buena. De esas que hacen que te acuerdes para toda la vida. Pero estoy dispuesto a perseverar en hacerte entender cómo se hacen las cosas. Generalmente en nuestras doctrinas hablamos de la perseverancia de los santos, hermanos. Pero en realidad la vida cristiana no es ni siquiera tanto la perseverancia de los santos, sino la perseverancia de Dios. El día en que Dios diga, ¿saben qué? Yo estoy harto, hagan lo que quieran. Ese día estamos perdidos, hermanos. El hecho de que Dios siga perseverando, es decir, mira, criaturita, no es por ahí, y nos tenga que disciplinar, pero recuerde, la disciplina de Dios no es castigo, la disciplina de Dios es correctivo. El castigo, si lo recibiésemos, no estaríamos aquí. No, es correctivo, no es por ahí. Aprende, chamaco, niña, obedece, pero Dios persevera, hermanos. El beneficio del perdón de Dios es un pero alentador, ¿sí? Eres culpable, eres inicuo, eres transgresor, eres impío, pero Dios no está dispuesto a desentenderse de su pacto. Dios está dispuesto a seguir escuchándonos en angustia, oír nuestro clamor, acordarse de su pacto y no tratarnos como lo merecemos. ¿A quién trató como nosotros merecíamos ser tratados? A Jesús en la cruz. Él recibió el trato que nosotros merecíamos. Él recibió la ira, Él recibió la muerte, Él recibió el infierno. Y por esa sustitución de la cual hablábamos hace rato, nosotros recibimos misericordia tras misericordia. Esa es una gran bendición, hermanos. Esta es la dinámica del perdón de Dios. Dios es bueno, pero nosotros somos malos. Y precisamente porque somos malos necesitamos el perdón de Dios. Y oiga, la buena noticia, Dios perdona. Y ahí debiera terminar la historia. Pecamos, nos arrepentimos, nos perdonó Dios, pero tristemente viene la dura realidad. Somos necios. Y necesitamos cortar esa necedad. Pero nos damos cuenta que nosotros solos no vamos a poder. Buenas noticias, pero Dios persevera. Dios persevera. Y ya sea con su bondad o con su severidad, con su misericordia o a veces con su disciplina, pero Él va a perseverar en moldearnos. ¿Se acuerda la imagen del profeta? Como un alfarero
moldeando el barro hasta que seamos como Dios quiere. Ese es nuestro Dios, un Dios que persevera en amarnos, en perdonarnos. No lo hemos hecho bien hasta ahora. Y aunque queremos hacerlo bien, vamos a fallar de muchas formas. La buena noticia es que Dios, nuestro Dios, persevera. Lo que nosotros deberíamos hacer en respuesta a tanta misericordia y perseverancia, al menos es cumplir con lo que dice el versículo 1 del Salmo 106. Aleluya. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Al cerrar este día, sépalo, respiramos misericordia. Y mañana al amanecer, sépalo, vivimos por la misericordia de Dios. Esta misericordia es la que nos sostiene y en esta es en la que debemos también nosotros mismos perseverar. Gran beneficio, dichosos los que reciben la misericordia de nuestro Dios. Gracias a Cristo Jesús, gracias a su sacrificio eficaz, no recibimos el mal que merecemos, no recibimos el castigo que merecemos, recibimos el amor, la bendición y el perdón que fue comprado por la sangre de Cristo. Alabado sea su nombre. Vamos a estar de pie y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a valorar cada vez más su bondad, su misericordia. Oremos. Padre, te damos gracias porque tú no nos has abandonado, no te has desentendido de nosotros, no te has rendido, Padre, en tu plan de santificarnos. No solo hemos cometido iniquidad e impiedad, hemos sido rebeldes en muchas formas, Padre, y hemos perseverado en el error, y aún intentándolo, fracasamos en obedecer, Padre. Por eso te pedimos que sigas obrando en nosotros, perseverando con tu poder, santificándonos. Quebranta, Señor, nuestro corazón y todo lo que está mal, arréglalo, Padre. Límpianos, purifícanos, Señor. Que nuestra dureza, que nuestra torpeza no sean de ninguna manera un obstáculo al poder de tu Espíritu que puede transformarnos, perfeccionarnos, hacernos santos, Padre. Con todo, que la necedad no sea algo que valoremos y que el pecado no sea algo que celebremos, Padre. Que vayamos creando cada vez también una mayor disciplina de alejarnos del pecado, de cortar con todo lo que sea impío, inicuo. Enséñanos, Señor, a deleitarnos en tu luz, en tu verdad, en tu santidad, Padre. Pero cuando volvemos, tras el fracaso de no haber podido cumplir con tu voluntad, cuando volvemos con la vergüenza de una vez más haber ofendido tu santo nombre, ampáranos, Señor. Perdónanos, Padre. Discúlpanos, Señor, no por nuestros méritos. Confiamos en la sangre de tu Hijo que nos lava, nos limpia y nos transforma, Padre. Síguenos perdonando, santificando, Señor, para tu gloria y para nuestra salvación. Alabado sea tu nombre por ser bueno y perdonador y misericordioso, Padre. Te damos gracias y te pedimos que nos sigas sosteniendo día a día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.